cielos de España llenáronse de alas que luchan audaces por su redención. Esas alas rojas la vanguardia son del antifascismo que ahogará sin compasión a la bestia negra de la reacción, a las rojas alas del bien corazón. ¿Habéis visto los chatos? Esta es la forma del campo. Ajá, ¿De acuerdo? pues es como un corazón. Sí, sí, sí. Es como un corazón. ¡Qué detalle en la foto! Gracias de todo el corazón. Y de todos los pilotos a los que estáis honrando. Y de todos los vuestros familiares también, por supuesto. Somos una gran familia. Con miedo fervor a las rojas alas del bien corazón. Iban a operar de la vesícula, le dijo el médico, el posoperatorio va a ser muchísimo más difícil y dejó de fumar. Pero de la noche a la mañana, 10 días antes de cuando le operaron y dejó de fumar. ¿A qué edad? ¿A qué edad fue esto? Pues tendrías, ahora te lo digo, en el año 87. En el año 87 tenía 69 años. ¿Él no había estado nunca enfermo? ¿Era No, persona de...? tenía ¿Tenía problemas? ¿O tenía una salud de hierro? Tenía una salud de hierro. Lo de la vesícula, pues yo creo que era porque comía bien, los cálculos, pero tenía una salud de hierro siempre. Y afortunadamente cuando falleció fue todo muy rápido, afortunadamente. Yo pedía al cielo, a quien fuese, porque le diagnosticaron una enfermedad de huesos y dijeron que irían rompiéndosele los huesos y yo eso es lo que no deseaba. Y tuvo una pequeña complicación después intestinal y afortunadamente pues... Pero se fue feliz y yo también estaba tranquila porque había cumplido su ciclo vital. ¿Habías estado siempre juntos? Sí, siempre hemos vivido juntos y cerca. Y después de fallecer mi madre, él vivía en Alcalá de Henares, al lado de mi hermana que vive en Alcalá de Henares también. Y venía un domingo a visitarnos. Él no quiso vivir nunca con nosotras, ni con mi hermana ni conmigo. Él era muy independiente, tenía una vida riquísima. Y cuando digo riquísima, salía siempre de casa sobre las 11 de la mañana, se iba a Madrid, se iba a la hemeroteca, a las bibliotecas, museos. En los alrededores de Madrid pues se iba al Escorial, como tenía el transporte gratuito. ¿Pero esto ya una vez jubilado? Una vez jubilado, sí, sí. Ya. Y tuvo una vida, esto que explicabas, ¿no? Que él trabajaba en Pegaso, en Enasa. Trabajaba en Pegaso. Y luego que escribía. Todas las tardes. Y además siempre. Curioso, siempre, a no ser que hubiese alguna circunstancia, pero yo le recuerdo siempre escribiendo y además anecdóticamente encima del frigorífico. Como él trabajaba en la oficina de Pegaso, él era jefe de relaciones personales, un tipo de jefe de personal dentro del departamento. Y su vida era de oficinista. Entonces escribía de pie para no tener que estar sentado. Era muy disciplinado. Por las mañanas, tanto mi madre como ella le hacían una tabla de gimnasia también. Todos los días. El día que no podían hacerlo decían que no se encontraban bien. Y lo que os contaba antes... que en el edificio donde nosotros vivíamos vivía un periodista del periódico El Alcázar y era con el vecino con el que mejor se llevaba. Los dos eran cultos, muy respetuosos y hablaban de temas de militares, de la guerra, etcétera, bélicos. El vecino estaba muy interesado en la Segunda Guerra Mundial y le contaba muchísimas cosas. Se transmitían... El vecino era más joven que mi padre, unos 4 o 5 años más joven, pero las vivencias del vecino eran distintas. Entonces era una simbiosis. Hay una cosa que el libro está publicado en el 73, es decir, antes de la muerte de Franco. Y publicar un libro de un aviador republicano con toda la historia comunista y la guerra mundial,
Tela, por lo la que- editorial, sí, editorial. Gregorio del Toro. Sí, era. Apostó por él. Me extraña un poco, ¿no? 73, todo que... Pues se comentaba que el ganador era mi padre, lo que pasa que no podía ganar un republicano. Claro, del premio. El premio se lo llevó el otro, pero y los dos además se respetaban muchísimo también. Sí. Pero no sé, mi padre no podía ganar ese premio. Claro. Y todo el mundo se lo decía que era el ganador. Impectore. Exactamente. Y él vino aquí a España antes de que se aprobara la Constitución. El 57, ¿no? En un momento que todavía era delicado, ¿no? Sí, estábamos en plena posguerra Sí. y de hecho estábamos vigilados todos. Claro. O sea, mi madre, recuerdo que comentaba el interrogatorio al que fueron sometidos, tanto mi padre como mi madre, dónde íbamos a vivir, con quién se responsabilizaba de nosotros. Tuvimos que hacer todos los papeles, porque mis padres estaban casados en la Unión Soviética y nosotros también. Ellos se tuvieron que casar, a nosotros nos tuvieron que bautizar, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y cómo os explicó el por qué, estando allí, habiendo hecho la guerra, siendo una persona allí muy respetada en Rusia, ¿Por qué volvimos? ¿por qué decidió venir y tan pronto, no? Mi padre era Porque muy fue de los que sentimental. volvió más pronto. En enero, volvimos Sí. el 17 de enero, llegábamos aquí, precisamente en el 57. Y mi padre era muy sentimental, echaba muchísimo de falta a su familia, siempre hablaba de su madre, de su padre que falleció. Pues cuando él volvió de Kirovabad, el 31 de diciembre del 37, creo recordar que era, Sí. cuando llegó a su casa, mi abuelo, su padre, había fallecido un mes antes. Se encontró con esa noticia, él venía cargado de regalos y todo, se encontró con la noticia que su padre había sido abatido. Y mi padre, como digo, era muy sentimental y siempre hablaba de su casa donde había vivido en Madrid, en la calle José María Pereda. Recordaba aquello como si fuera un palacio y cuando llegó mi madre se encontró con una casa construida en los años 20 por mi abuelo. Mi abuelo se dedicaba a la construcción. Y venían de un piso con calefacción, luz, ascensor, que no era una riqueza, pero era otro nivel en Moscú. Y llegamos a una casa con luz a 125, el agua había que recogerla de una fuente que había al lado de la casa. Mi madre siempre lo dijo, que si no hubiese sido por nosotras ella se hubiese vuelto, pero mi padre era más feliz. Era más feliz que otras cosas y mi madre lo hizo por eso. Y pasaron mal, yo creo que lo pasaron 2 años. Mi madre sobre todo por el idioma, pero se encontró con gente excelente entre el vecindario, le ayudaron muchísimo. Y a los 2 años mi padre ya ingresó en Pegaso, como tenía un buen nivel cultural y de experiencia de trabajo, etcétera, etcétera, le reclutaron en Pegaso y ahí ya se tenía un buen sueldo, un buen horario, un horario era de 7 a 3, muy cómodo. Los 2 primeros años él estuvo trabajando en un taller mecánico, quiero recordar, por lo que yo sé, y fueron difíciles, pero después... No es que viviéramos en la riqueza, pero mi madre también trabajaba traduciendo libros. Y entre los dos, a mí me daba vergüenza que mi madre trabajase, porque todas mis amigas, sus mamás estaban en casa y mi madre en cambio, y eso se lo agradezco porque gracias a que mi madre trabajase, pues tanto mi hermana como yo, creo que aprendimos muchísimas cosas, a colaborar en la casa, a ayudarles, éramos una piña, sabíamos que éramos un equipo y que cada uno tenía su rol. Curioso. Y después ya fuimos muy felices, se compraron, cuando digo muy felices, una vida, yo siempre he dicho que tenía una infancia preciosa, gracias a ellos, sin riqueza, sin nada, pero con recuerdos maravillosos. Los cumpleaños nos llevaban a la Mallorquina en Madrid, compraban una tarta, primero íbamos al Circo Price, comprábamos la tarta y nos íbamos a celebrar la casa. Y lo que decía antes también de las grandes fiestas que se hacían en casa era porque a mi madre no le importaba que la casa se manchara ni era muy abierta. Entonces casi todos los repatriados, los repas que llamaban entonces, y los niños de Rusia, etcétera, venían y en casa nos podíamos reunir 30
30 personas como poco. Cada uno venía como cada uno era de una comunidad, estaba el vasco, la gallega, el catalán, bueno, catalán no recuerdo, Medina creo que era catalán, no sé, pero no Fernando Medina que hemos hablado, había otro. Y cada uno traía sus especialidades, sus chipirones en su tinta, sus empanadas, y nos reuníamos allí, eran unas fiestas maravillosas. Recordaban muchísimas cosas, pero yo como éramos crías, pues estábamos con las otras en otras habitaciones jugando, eso. Claro. Pero sé que disfrutaban muchísimo. Y después poquito a poco pues la vida ya se va cambiando y ya no hay tantas fiestas. Yo recuerdo que en la boda de mi hermana estaban todos los aviadores. Eso, había más aviadores que familia. Los aviadores, las mujeres. Familia. Otra familia. Sí, sí, sí. No, yo creo que mi padre se ha llevado, yo creo, mejor con los aviadores, con sus amigos, que con su propia familia. Porque la familia ya sabéis que también siempre hay problemas de herencias. Cuando llegó aquí mi padre y se encontró la familia dividida, eran 5 hermanos, 2 hermanos por una parte, que por cierto, con quien mejor se llevaba mi padre era con su cuñado de la hermana menor, que era comisario en la Dirección General de Seguridad, también con su bigote. Y mi tía también, su hermana trabajaba también en la Dirección General de Seguridad, derechas total, y eran con quien mejor nos llevábamos. Pero estaba la familia dividida porque la casa esa donde nosotros fuimos a Madrid a vivir, era una casa de 5 pisos que mi abuelo luego construyó pensando en cada hijo, para dejarle un piso a cada uno. Pero después mi abuela, cuando firmó el testamento, pues dijo que para que no hubiera problemas con los yernos, con las nueras, etcétera, porque los herederos iban a ser los primogénitos de cada hijo. Y ahí se formó un cisma. Cada uno tenía 3 o 4 hijos, y porque los mayores sí, los pequeños no. Y mi padre, cuando llegó, se encontró con la familia. Y ahí tuvo que estar bandeando con unos y con otros, se hizo de intermediario y consiguió, menos una hermana, la hermana mayor que falleció, pero el resto pudo arreglar la relación familiar. ¿Y viajasteis a Rusia alguna vez? Sí. ¿O con cierta frecuencia? No. Fuimos con amigos de la UNESCO. Ellos estaban asociados con una asociación que se llamaba Amigos de la UNESCO, donde celebraban las Nocheviejas. Nos íbamos ellos iban a celebrar las fiestas. Y ahí había una agencia de viajes, una promotora que se llamaba Carmen, y en el año 74 fuimos mi madre y yo a Moscú. Pero mi padre no pudo ir porque las vacaciones en fábrica estaban cerradas en julio y agosto. Era el 25 de julio hasta el 15 de agosto, más o menos. Y nos fuimos mi madre y yo en marzo, abril, creo recordar, del año 74. Y ahí vimos a todos los que nos estaban esperando, a Antonio Arias, Calvo, a muchos. Yo ahora no me acuerdo, nos invitaban. Antonio Cano. ¿Perdón? A Cano, Antonio Cano. Antonio Cano, eso es. Estuvimos comiendo, nos hicieron ahí un ágape a las 12 de la mañana. Decía mi madre, cómetelo todo. Y yo acababa de desayunar, y yo que era un poco, con 18 años que tenía, que era que si engordo, que si no engordo, y mi madre, te lo comes todo, no puedes decir, que no sabes el esfuerzo que han hecho para poder hacer esta comida, este almuerzo, ¿no? Y mi madre, para que veáis la diferencia de que se quería marchar de España, cuando volvía llorando. Y volvía llorando porque decía que su generación, es que no me quiero emocionar, que su generación habían aprendido, Stalin estaba constantemente diciéndoles, vosotros sois los importantes para las nuevas generaciones, tenéis que trabajar mucho para levantar el país después de la Segunda Guerra Mundial, y trabajaron. Pero mi madre, cuando llegamos en el año 74, cuando volvía, decía, se están gastando dinerales en armamento, en subir a la luna, y el pueblo sigue igual que cuando ella se marchó. Lo veía ella y le dolía. Decía, no avanzan, no avanzan. Dice, siguen con las mismas ropas, con las mismas carencias, con las mismas colas para comprar comida, etcétera, etcétera. Y le dolía mucho. En esto hay una cosa curiosa, en los alumnos que iban a Kirovavat, que se iban, muchos ya eran del Partido Comunista, y se iban con el pensamiento de que Rusia, el comunismo, y cuando
llegaban a Rusia, cogían el tren y salían de la ciudad y empezaban a ver la miseria que había en el mundo rural y en los pueblos, se les caía el alma al suelo y decían, y esto es lo que nosotros nos creíamos. Y esto no uno, lo dicen muchos de los que han ido. Sí, sí, y se sentía muchísimo. ¿Tenía nostalgia ella de Rusia entonces? Ella se quedó sin familia, bueno, se quedó, desapareció en la guerra. Estuvimos buscándolo con la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales. Tenía 2 hermanos, pero cuando empezó la guerra los llevaron a distintos. A mi madre la llevaron a Siberia. Claro. Ahí perdió el pelo de la cantidad de hambre que pasaron, bueno, pasaron muchas penurias. Y a los hermanos los movilizaron, me imagino. Y no sabíamos si habían muerto o no. Un descontrol terrible. ¿No? Es que no había forma de encontrarlos. Lo estuvimos. Y lo que dejaron eran amigos. De hecho, los amigos de mis padres eran nuestros padrinos. Los de mi hermana Bonilla era padrino, y la mujer, Aña. Eran Domingo Bonilla. Que fue un guerrillero de mucho postín también. Sí, bueno, al principio, como todos, de guerrilleros. Eran como hermanos, pero también era piloto. Sí, sí. Pero primero había que demostrar el valor de guerrilleros. Era muy lanzado. Sí, sí. Y os voy a contar, os cuento una anécdota que esta es divertida. Algunas veces la cuento, es una anécdota buena. ¿Cómo se conocieron mis padres? Sí, te lo iba a preguntar. Me lo ibas a preguntar. Se conocieron ya en Bucarest, en el año 45, ya había terminado la guerra, pero era cuando ya estaba Bucarest, que estaban replegando a los alemanes. Mi madre era militar y trabajaba en el aeródromo donde aterrizaban los pilotos, y ella llevaba el tema del comedor, para que todo estuviera controlado, o hacer la comida cuando ellos aterrizaban, etcétera, etcétera. Ay, que se apoye. Y llegaron Bonilla y mi padre, bueno, y otros aviadores, pero en especial en la mesa donde estaban a comer, era fuera de hora, entonces organizaron enseguida la típica sopa de verduras, no el borsch, que es ruso, pero en Rumanía hay otra sopa de verduras, de repollo, etcétera, etcétera. Y eso era como primer plato para que entraran en calor. Entonces les sirvieron la sopa. Mi madre era guapísima. Mi padre era muy recatado, muy educado, y jamás le perdía el respeto a una señora. Domingo tampoco, pero Domingo era el chascarrillo. Y le dijo a mi padre, dice, vaya mujer guapa, guapa, dice, verás tú. Y la llamo, por favor, es que en esta sopa hay una mosca. Mi madre se quedó helada. Se llevó el plato, volvió con otro plato, a los 5 minutos, por favor, es que hay un pelo. Mi madre se marchó, le recogí la sopa y mi madre estaba ya rabiosa. Ya veía que ahí no... La tercera vez la volví a llamar, es que está fría. Cogió mi madre el plato, lo estampó contra la mesa, se fue llorando, mi padre detrás de ella, que era una broma, y se casaron. Es decir, mi madre no quería saber nada con los españoles porque las rusas decían, después te va a dejar aquí con los niños, te vas a casar y vas a tener niños y después van a volver a España. Y no quería saber nada de mi padre, pero mi padre era muy tenaz en todo. En toda la vida siempre lo ha conseguido, le ha costado, pero lo ha conseguido. Oye, y a tu madre le dieron la laureada de Gagarin también. ¿Por qué? ¿Había, aparte del matrimonio, había algo más o no de méritos de militares? Yo lo que pienso es que como Gagarin fue la primera persona que llegó al espacio, las insignias y las medallas que dan en su nombre es para todo aquel que está relacionado con la aeronáutica o que hace proezas o actos importantes o descubrimientos. Y los rusos son muy dados a dar medallas, de hecho ya los veis que se cuelgan todos. Y yo creo que en el viaje del 82, en el año 82 fueron invitados, pues yo creo que fue un viaje de Adar, ¿no? Sí. Lo que hicisteis. Ahí estaba tu padre, ¿no? Sí. Eso es. Y yo creo que fue allí cuando le dieron la insignia a mi madre, porque mi madre no había vuelto nada más que en el viaje que habíamos hecho nosotros. Entonces yo creo que ahí, no sé por qué, es que no sé el motivo por qué hicieron el viaje.
Sí, ¿Daban algunas medallas o no, algo? no, se hacían unos viajes, a partir del 77 se hacían cada año un viaje o dos de gente de la... Concretamente las fotografías que te mandé a ti son del viaje ese del 82. Yo he traído también, pero ya te las mandé también por WhatsApp, he traído los originales, y que después representan sus respetos al soldado desconocido en la tumba de Lenin también, ahí estaban. Es que se reunían allá, en la calle Kropotnitskaya, ¿sabes dónde? Donde había la piscina, en Moscú, no sé si... Perdóname. Es que hemos ido, yo fui con mi madre en el 74 y después con Marcial hace 7 u 8 años. Y Moscú no tiene nada que ver ahora con lo que era. Y perdona, ¿decías? No, pero en el 82 fuiste, No. No, En el 82 no, yo trabajaba y además mis padres tenían ya otra vida, yo ya no vivía con ellos en aquella época. Ellos se marcharon y me acuerdo perfectamente en el 82, por lo que te explicaba, que mi madre en el 82 no sabía que estaba enferma. Y después ya le diagnosticaron su enfermedad en el 83 y falleció en el 84. Por eso sé que fue, y creo recordar que era noviembre, por el 7 de noviembre debía de ser o no, o el 1 de mayo. No recuerdo. Pero sé que ahí estaba la Plana Mayor, las fotos que se ven. No sé el motivo. Y como os digo, como yo ya no vivía, si antes no nos enterábamos viviendo juntos, pues imaginaos después, nos decían que nos vamos a Rusia, nos vamos a Moscú y a Leningrado, creo que fue el viaje de Moscú y Leningrado. Sí, yo estuve. Moscú, Leningrado, después Sí. hicieron Moscú, Tashkent y Dushanbe, nos hicieron bastantes viajes. Porque, Antonio, que tú fuiste a Moscú, hiciste solo Moscú. Moscú y Leningrado. Sí, ellos también tienen fotos en Leningrado con mi madre. Si os parece bien, os leo un poquito de lo que narra del primer contacto con este aeródromo que tuvo, ¿vale? Vale. Es en el capítulo ya de la retirada. A las 10 de la mañana del siguiente día comencé a realizar los trámites de recepción de los aviones en el aeródromo de Sabadell. En esta agradable y simpática ciudad catalana existía una fábrica capaz de producir diariamente un avión chato. Además, en los talleres anexos se reparaban simultáneamente los averiados aprovechables. Ultimados los trámites, despegamos y pusimos rumbo a Tárrega. Todo funcionaba normalmente. Atrás quedó Sabadell y nosotros nos internamos en una de las zonas más abruptas del relieve barcelonés. Al cabo de 10 minutos sobrevolábamos los célebres y bellos picos de Montserrat. Ante nosotros apareció la industrial ciudad de Igualada. Para salir de la monotonía del viaje, pero más que otra cosa, por una fea costumbre que todos los pilotos teníamos, decidí atravesar Igualada en vuelo rasante sobre los tejados de las casas. Para asustar a la gente. Aquí narra que el avión le empezó a fallar y que tuvo que aterrizar sobre un árbol, ¿vale? Y ya está. Después marchamos, lo recogieron unos republicanos, estaba medio herido, marchamos a Tárrega, llegando al hotel donde nos hospedamos al caer la tarde. Y ya está. Y después, este corto descanso me proporcionó nuevas energías. Desde Tárrega efectuábamos salidas al frente del Segre, a Lérida, a Balaguer, a Trem y otros puntos de la retaguardia enemiga. Y ya está. Esto es el contexto de... Pues fue un hombre con suerte, ¿no? Siempre. Toda la suerte del mundo. Tuvo- con la cantidad tuvo de mucha suerte, destinos y sí. combates que ha tenido, debía de tener un ángel de la guarda. Él lo decía. Lo tenía bien amaestrado. Lo decía él mismo, ¿eh? Sí, una persona, además, en alguna ocasión, en plenas batallas, fallecían compañeros suyos y él no sé por qué, pero tenía... Porque tampoco, no lo sé como piloto cómo podía ser, pero yo no tengo a mi padre con la presencia de decir es que es un líder, en absoluto. Pero ha debido de tener suerte o calma, era muy calmado, eso sí que... No sé si eso es bueno cuando se está en guerra. Sí. Él- Pues pasa por ser el mejor piloto español en la guerra mundial y además con 35, o sea, 27 victorias directas y 35 en equipo, pero los que narran dicen, pero esto
teniendo en cuenta que la mayoría de sus misiones no eran derribar aviones. O sea que efectuaba, así como en el Barça Busquets o tal, si hubiera sido este, pues, y esto lo relatan, su misión era otra, ¿no? Era de ir más atrás o proteger, y con todo esto, por lo tanto, se le respeta, sí que ha quedado registrado, ¿no? Bueno, Era como el caso que explicas, de que él se dedicó mucho a la guerrilla aérea, que decía. Bueno, sí, allí. Esto lo explicaremos esta tarde. Es curioso porque, claro, iban con aviones alemanes y iban a la retaguardia de la zona alemana. Y que una vez, en un traslado de aviones de estos alemanes, un avión ruso, un caza ruso, pues fue detrás de él, ¿no? Sí, claro. Y que pasó uno de los peores momentos de su vida. Sí, explica, ¿no? Que sí. Sí, yo de película, ¿eh? Sí, de película. De película. Y era una intelectual, ¿Perdón? Era una intelectual, ¿no? Como Era muy estudioso. Muy estudioso, le encantaba todo. Sí. Lo leía todo, lo comentaba todo, investigaba, le encantaba investigar. Y eso lo he aprendido yo también. No quiero decir que sea como mi padre, pero me encanta, basta para que me den una pista para que de ahí desarrolle de dónde sale. ¿No nos habrás traído el dibujo de la batalla de Berlín? Un dibujito. Yo creo que sí lo hemos traído. Aquí tengo fotos. Lo hemos mandado. El plano. A mí me lo mandasteis. El original. Tenéis, Está, yo creo, está en la carpeta. Mira a ver si está en la carpeta. Sí, hemos traído algunas cositas. Yo creo que sí, pero no de momento para dároslo. No. Porque quiero enmarcar. No, sí. Os queríamos decir. Nosotros no tenemos hijos. Entonces, para que las cosas de mi padre estén en una carpeta como las tenemos, pues lo que queremos hacer es, por ejemplo, con las medallas, con los planos, con todo lo que sea interesante, se tiene que enmarcarlo, conservar. hacerlo bien y donarlo a Dar Barcelona y a Dar Madrid. Que tengáis... Bien. Esto ¿Bien nos o no? hace ilusión, Ay, más que otra cosa. los de Madrid también son majos. Pero No, la mitad para... Pero no lo des lo mitad, mejor. Lo mismo en duplicado, quiero decir. Tú dejas coger a Manel lo que él quiera, lo que a ti te interese, ¿no? Y Carlos Lázaro le da... Sí, nada. La verdad es que es una buena opción, porque nosotros no tenemos ninguna intención de manipular con esto, ni... Claro, si eso... La única intención es guardarlo, conservarlo. Y si vienen generaciones que se interesen, pues ahí lo tienen, ¿no? Si queda bien documentado, porque Claro. un papel suelto no tiene valor. Tiene valor lo que estamos haciendo Claro, aquí. pues es lo que queremos hacer, pero necesitamos tiempo, porque Sí, Marcial se ha retirado, se ha jubilado hace año y medio y lo hemos cogido con unas ganas para viajar después de la pandemia y estamos viajando y viajando. Estamos gastándonos los cuartos, como no se los va a llevar nadie, pues nos lo estamos comiendo y nos lo estamos bebiendo. Está muy bien. Perdón, parece una frivolidad. A ver si aceptáis que llegáis a cero en el Ahí no momento del morimos. traslado. Tenemos dinero, Hay echamos que cuentas y calcularlo tenemos bien. dinero para 30 años. Digo, yo 30 años no voy a vivir. Pero es lo que os decía, que Marcial se ha retirado ahora y tenemos, aparte de la cantidad de la vida que tenemos y la cotidiana. Y ahora ha aparecido esto que nos apasiona, pero que no tenemos ahora tiempo. Vamos a ver si nos calmamos este verano. Este verano nos vamos a quedar en Madrid. En el caso de Luis, su tío tiene las medallas y alguna cosa del piloto, pero el pobre hombre no suelta prenda. Y solo queremos verlas y tocarlas y fotografiarlas, pero ni eso tenemos Os dije que opción. murió Carlos Vega la otra semana. Ostras. Sí, murió. Y entre otras cosas, Carlos tiene el pañuelo, una caja de su padre que dio antes de que le fusilaran. Toda una historia, ¿no? Y la tiene, yo no lo logré ver, pero lo tiene, sí, lo tengo. Y la familia no sabe nada. Yo estoy diciendo, oye, cuidado, no tiréis nada, pero están un poco oídos, la verdad. Y yo voy diciendo, cuidado, tal, vigilarlo, tal, porque esto hay que conservarlo. Vosotros contad con todo lo que tengamos nosotros en casa, menos, pues no sé, hay cartas privadas, que es tenemos todas las cartas que recibió él cuando escribió Pero a el veces libro. una frase
a pie de carta, lo podéis ver, así puesto así al lado, es vital para la familia o incluso para descubrir algo interesante, una cosa puesta así. Sí, sí. Por ejemplo, mi tío escribe una carta, y un beso a mi sobrino que todavía no sé cómo se llama. Y era mi hermano, que luego fue una autoridad, diríamos. Él fue presidente de la Cruz Roja, y un gran cirujano histórico. Antonio se llama, ¿no? Rafael. Ah, Rafael. Si no pone Antonio, fecha a la ¿quién es? carta, Murió en el 2005 y puesto así, pues entonces era mi hermano que acababa de nacer y luego que tiene su historia, ¿no? y si no pone fecha a la carta, a raíz de la fecha del Sí. nacimiento ya sabes Es ubicar esto, la carta. es esto, Claro, ¿no? claro. Y todo es Unos un meses antes. puzzle. O, por ejemplo, pone recuerdos de Recalde a mis abuelos, recuerdos de Recalde y tal. Esto quiere decir que Recalde, otro piloto, estuvo en mi casa, en casa de mis abuelos, y Recalde murió. Murió 15 días después de que estuvieron aquí. Fíjate. Entonces, todo esto, cuando vas atando cabos, es espectacular. Y hay otra que pone una carta, recuerdos a los padres de Francisco de Haro. Claro. Pues dices, pues este Francisco de Haro, si conocían a los padres, mis abuelos, es que era del barrio, claro. o que estaban estudiando juntos y se Claro. alistaron los dos, y vas haciendo cosas un poco intuitivas, pero vas sacando... Es que concretamente lo de Recalde dice, recuerdo de Recalde que estuvo en casa. O sea, ¿eh? Queda como, O sea, como bueno, testimonio. pues, Como te testimonio. emociona, ¿no? Este tío murió 15 días después, ¿no? Es para estar hablando y hablando y hablando. Estos son tus padres. Esta cafetera, esta es la fotografía de mis padres, yo tengo una también, porque para hacer funcionar esta cafetera hacía falta manitas, no como ahora que apretas un botón. Murió tiempo después, cuando con su purpurero tal, pasado tal. Cuánta historia, cuánta historia. Y la misión de Adar, que vamos haciendo, y aquí Lino tiene mucha culpa, Ajá. pues es ir dignificando las tumbas de los pilotos, sobre todo los rusos, que han hecho pequeños monumentos, porque nadie les hacía caso, por así decirlo. La verdad es que honráis a vuestros antecesores de una forma de Y vida. lo ha hecho Adar. Y esta es la lápida original. Esa es la que Marcial quita. Sargento bombardero, murieron y cuando pasó la Vea, que se vea la labor. Bueno, pues, Que aquí todo el mundo hace... claro, normal. Esas alas rojas, la vanguardia son, el antifascismo que ahogará sin compasión a la bestia negra de la reacción, a las rojas alas del mi corazón. Por el cielo azul, cuando van los chatos por la inmensidad, esas alas negras del fascio mundial, que asesinan niños de la